Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. ¿Cómo hemos pasado estos fríos? Pero aquí estamos todavía con el Señor. El Señor nos ha guardado. Damos gracias a Dios. Ya mañana jueves, terminamos este frío. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre bendito, por la bendición tuya. Gracias porque tú nos hablas. Tú nos ministras, tú nos llenas de ti, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Romanos 8:9 y dice así. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se los voy a volver a repetir, porque es un versículo muy importante. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No tiene vuelta de hoja. No hay dos pensamientos, es el mismo pensamiento. El Señor, el Espíritu mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Mi cuerpo, tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso, poniendo dentro de él al Espíritu de Cristo. Es tan denso el contenido de estos dos versículos que no se pueden bosquejar al lado de los versículos de la sección inicial de este capítulo. No hay suficiente espacio. El poder del Espíritu se ve en la palabra mora, oikeo en griego. La palabra morada es el cuadro de un hogar, como oikos. Oikos, okeo, es morar. Y oikos es casa, es un hogar. El Espíritu Santo mora en el interior del creyente. Hace su hogar, su residencia, y vive dentro del creyente como nosotros vivimos en nuestras casas. El poder del Espíritu crea la gloriosa verdad de la presencia interior de Dios en el creyente y del creyente dentro de Dios. Se dice que el creyente vive según el Espíritu Santo. Se dice que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Se dice que el creyente tiene el Espíritu de Cristo. Se dice que Cristo está en el creyente. Dice Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dice también Juan 14, del 20 al 23, y en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Qué privilegio, hermanos, que Dios tome nuestro cuerpo como su hogar, como su templo, que Él venga y more con el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que entender cómo se proclama la deidad de Cristo. Se dice que el Espíritu de Cristo mora en el creyente, al igual que el Espíritu de Dios. De ambos se dice igualmente que mora en el creyente. Tenemos ese poder del Espíritu Santo nosotros. Por eso es que podemos orar por enfermos. Tenemos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu saca al creyente de estar en la carne y lo pone a sí mismo dentro del Espíritu de Dios. El creyente ya no está situado en la carne. Ya no.
Ya no, el Espíritu está morando en nuestro cuerpo. El creyente ya no mora en la carne, ya no tiene su hogar en la carne, ya no está en casa. Esto es, ya no se siente cómodo con las cosas de la carne. Ya no nos gustan las cosas de la carne, nos incomodan las pláticas, nos incomoda la música mundana, nos incomoda todo lo que es el mundo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. En nosotros. Tenemos que entender que el Espíritu hace de nuestro cuerpo su hogar y toma su residencia y vive en mi cuerpo. Es algo que carnalmente no lo puedes entender. Esto se tiene que entender espiritualmente. El poder del Espíritu identifica al creyente como estando en Cristo. Esto se ve fácilmente, sea cual fuere el espíritu que mora en un hombre. A ese espíritu pertenece el hombre. Tenemos que entenderlo. El Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice Juan 14, 18. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Gálatas 2:20. En Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo en la fe de vuestros corazones. Y en Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, dice Primera de Juan 3:24. ¿Qué tanto le permites al Señor morar en ti? ¿Qué tanto le permites al poder de Dios actuar en ti y que te use para bendecir a otros? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos ese privilegio y debemos de andar en el Espíritu, buscando las cosas de arriba y no las de abajo, buscando las cosas donde está Cristo sentado a la gloria de Dios Padre. Tenemos que buscar las cosas espirituales. El Espíritu nos anima, nos exhorta, nos impulsa, nos empuja a llevar una vida de acuerdo con Él, con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene el poder de llevar al creyente a vivir como Cristo vivió. Podemos mirar al espíritu de una persona y decir si tiene el Espíritu de Cristo. Tenemos que mostrarlo teniendo fruto del Espíritu, teniendo fruto del Espíritu de Dios. Que el Espíritu produzca en ti y en mí ese fruto. Es tan importante buscar las cosas espirituales. Lee la Biblia, ora, ve a la iglesia, alaba al Señor, reúnete, ve a los grupos de crecimiento. Busca las cosas de Dios, búscalas. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En Isaías el Señor dice, me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar las cosas espirituales. Ya no somos carnales. Dejamos, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro anhelo para este año es buscar más Señor, las cosas tuyas. Crecer en nuestra relación contigo. Ser llenos de tu Espíritu Santo. Obedecer tu palabra, invitar a otros, compartir la palabra a otros
En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir con este propósito. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el viernes. Que el Señor guarde todas sus vías respiratorias de todos. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.